María, muy buenos días. Hola, buenos días. Feliz miércoles, ¿cómo Feliz estás? miércoles. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo todo? Buenazo. Bienvenido. Todo bien. Pues aquí, digamos, en el preámbulo olímpico, ¿no? De la locura. Es lo más interesante de todo, ¿no? Ay, sí. El preámbulo Esa es emoción, Paula. Totalmente. Sí, El mucha. preámbulo es la mejor parte siempre. La cuestión es que como que estamos muy habituados a vamos a Olimpiadas, entonces vamos a la tele, ¿no? Bueno, claro, porque no son muchos los atletas olímpicos que... Claro, o los que No, tienen recursos para ir hasta Brasil. Sí, está complicado, pero bueno, la cosa es que la televisión siempre ha sido, digamos, el medio por excelencia, básicamente para la cobertura de Juegos Olímpicos por muchas razones. Claro que eso solamente en la época muy, muy contemporánea, bueno, es decir, en tiempos muy, muy modernos, porque hay que decir que pues las Olimpiadas, nada, pues nacen en el siglo XIX, al final del siglo XIX, en una Europa muy distinta, ¿no? Además, claro. Y también, por cierto, es un gusto, primero, ciertamente elegante y rico, ¿no? Muy francés. El famoso barón Pierre de Coubertin, que hay que decir que pues, era un sujeto pues, muy educado, sapiente, muy inteligente, Sí. ¿no? Entonces, Él fue el que empezó con las Olimpiadas modernas, ¿no? así es, sí, exacto. En Una gran 894, sí, una Sí. gran idea, tienes Sí. razón. 894, él funda justamente un comité olímpico, es decir, un comité organizador de esta gesta internacional, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy interesante es que este comité olímpico, pues bueno, yo dije, a ver, vamos a preparar, bueno, cuando platicamos, ¿qué íbamos a preparar para el cóctel preolímpico, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a tratar de entender primero qué significa este comité antes y el presente, ¿no? Muy bien. ¿A qué se dedica este comité olímpico? Y bueno, nada, hay un sitio oficial, digamos, de los olímpicos, ¿no? Sí. Que, bueno, podemos visitar. Los idiomas exclusivos en general del Comité Olímpico son inglés y francés, de modo que no hay como recursos en español para poder, digamos, profundizar demasiado, pero lo que sí puedo decir es que hay un canal de YouTube Sí. interesante, Ajá. porque tiene una cobertura casi documental al día de lo que ocurre en los Olímpicos, es decir, es acercarnos a los Juegos Olímpicos a través de la mirada de su comité. Es la manera más oficial, ni siquiera de televisora, ¿no? ¿Me explico? Institucional absoluto. Institucional ¿Se absoluta. podría decir así? Sí, totalmente. Pero esto lo dota de algo muy, muy bonito. La mirada del Comité Olímpico está sustentada en una carta olímpica. Se dio un documento, pues, de 61 artículos que dice cómo es que las Olimpiadas tienen que funcionar. Estamos viendo momentos justamente del canal Sí. del Comité Olímpico y eso es muy interesante porque podemos acercarnos básicamente a la manera de evaluar, por ejemplo, o sea, cómo esta carta olímpica se pone en práctica y literalmente se discrimina, ¿no? Este En video función lo de- podemos ver en la red. Esto lo podemos ver en la red y Ya. hay una cuestión. Los subtítulos, que es un video en inglés, pero básicamente es factible a través del closed caption, o sea, es decir, el subtitulaje, ¿no?, de los videos en YouTube que está originalmente en inglés. Hacer un clic, ¿no? Ahí dice traducir al español y la traducción automática funciona bastante eficaz a través del canal. Me parece que sí es una manera distinta de aproximarse a los Olímpicos, un poquito menos permeada por el discurso de las televisoras, que a veces también un poco por competir y por la transmisión y por ganar la primicia, pues están un poco decantadas hacia otro tipo de discurso. Creo que la visión de los Olímpicos a través del canal de YouTube, sí, digamos Yo creo que es la habla más de- acercada, ¿no? pues es como más neutral, Supongo. ¿no? Está muy Paula, padre. Eso, acercada, porque va pues al espíritu deportivo y al Eso espíritu es. olímpico. Eso es, sí. Aquello por lo cual se crearon las Olimpiadas y utilizaron como excusa unos Juegos, ¿no? Exactamente. ¿Por ahí? Sí, no, está muy bien, claro. Ya. Sí, me parece que es una muy buena idea porque Sí. finalmente, insisto, hay que pensar también en una Europa y en un planeta, en 1894, que es cuando se crea el comité, ¿no? O sea, Coubertin lo concibe. Pues es claro, es un planeta como que entre conflictos, ¿no? Y que está a punto de venir el nuevo gran siglo, el 1900, ¿no? ¡Ah, terrible! ¿Se acuerdan del estupor por los 2000, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué creí? Bueno, el más o- Y2K, el famoso, ¿te acuerdas del Y2K? Claro, Que claro. no podías prender tu computadora porque Exactamente, creíste que puro, o sea, solo drama, no somos dramáticos, está muy bien. Entonces en el 900 seguramente pasó algo muy similar. Hay que entender que los Olímpicos nacen justo en el preámbulo de este prurito. Bueno, ahora, ¿y qué pasó en México? O sea, en México sucede que también en el 1900 hubo una gran exposición mundial que es famosa por muchas razones, ¿no? Se presentaron las últimas invenciones tecnológicas en Francia. Entonces se reunieron, bueno, culturas de muchos países
a exponer esta gran exposición en París. Sí, con la Torre Eiffel de escenario. Claro, ¿no? Que era imagínate, modernísima, Paula. Imagínate, Bueno, en aquel imagínate. entonces era como ver ahora pues uno de esos edificios modernos. Ahí teníamos a la Torre Eiffel. Sí, además gigantesco. O sea, porque, o sea, tanto metal junto, caray, ¿no? Y en aquella época, sí, ¿no? Sí, claro, porque ya hemos hablado, o sea, el acero era pues el gran oro, ¿no? Sí. Entonces la cuestión es que el Comité Olímpico Mexicano en realidad se crea hasta el año de 23. En 1900... 1923. En 1923, porque en 1900 Coubertin conoce la cultura mexicana a través de la exposición, o al menos es más o menos lo que se dice, ¿no? O sea, no es tan preciso, pero la cuestión es que entonces él dice, México también puede ser olímpico, ¿no? Sí. Y los invita a don Porfirio, le dice, ¿no? Le manda una cartita muy oficial, y es hasta 23 en un proceso también un poquito burocrático, ¿no? Que se armó el asunto. La cuestión es que podemos visitar el canal de YouTube del Comité Olímpico Mexicano también, ¿no? Visiten, digamos, la cantidad de videos que hay, sobre todo descriptivos, sobre quiénes son los mexicanos que van a competir en los Olímpicos, de una manera bastante documental y muy, muy solaz. Es decir, pues es muy, muy bonito ver ahí el asunto, el desfile de los participantes y conocer sus rostros, ser un poquito más íntimo con un poquito de su historia de vida. Claro, exactamente. Y eso, bueno, su historia de vida de alguna manera. Deportiva. ¿Sí? Exacto, deportiva, Eso, vamos sí, a su decirlo historia así. de vida deportiva. ¿Cómo es que llegaron? Pues, ¿qué tal, Sí. Paola? Ya podemos estar pues más enterados de las Olimpiadas y de nuestra delegación, ¿no es De la así? delegación es importante, hay que darle Así seguimiento es. a los dos. Y pues bueno, ahí están las ligas. Muchas Vamos gracias, José María. a ver los Olímpicos. Gracias.